Hablar sobre investigación clínica nos ubica en el plano o el verbo de justificar, como entendido esto como argumentar algo, como justo em, en un contexto moral o ético específico. Nos ubicamos entonces en el lado de lo ético al estar en el campo de lo científico a su vez. Equitativo, recto, imparcial y verdadero son términos que están en ese mismo campo semántico y finalmente son las perspectivas desde las que se tienen que plantear los argumentos para justificar el que una pregunta de investigación merezca un proyecto de investigación y una respuesta a esa investigación. Partamos de la idea de que la experiencia clínica cotidiana nos permite trenzar eso, experiencias, vivencias, información, conocimientos, contrastar, intervenir, obtener respuestas, desenlaces y en determinado momento enfrentarnos a nodos de información que parecieran ser preguntas no resueltas y que en la medida que contemos con herramientas como la metodología y la estadística para discriminar de la realidad lo que es de lo que no es relevante, pues eso nos permite avanzar en el saber científico para buscar su aplicabilidad. Así que enfoquémonos en el concepto de pregunta de investigación y de por qué o cómo es que tendríamos que argumentar que es un fenómeno digno de ser estudiado, de requerir inversiones en tiempo y recursos. La característica que debe tener una pregunta clínicamente relevante busca siempre, como interés supremo, mejorar la salud o calidad de vida de los participantes. Siempre entonces es necesario que este cuestionamiento o planteamiento de un problema esté estructurado. Em, ¿Cuáles son los términos a los que queremos llegar aquí? Supongamos o traigamos a la mente la diferencia que existe entre decir frontera del conocimiento u horizonte del conocimiento. La idea de que el problema de investigación sea un concepto bien estructurado, organizado, pues es que nos permite ubicarnos frente a la frontera de conocimiento y rebasarla, seguir construyendo. Cuando no se hace un cuestionamiento de manera estructurada y se ocupa pues la intuición o el sentido común o la improvisación para plantear una pregunta, podría uno entonces estar persiguiendo un horizonte, es decir, a fin de cuentas es un eh, término ilusorio al que nunca podríamos acceder y entonces invertiríamos gran esfuerzo con mínimos beneficios o expondríamos en el camino recursos, personas o maniobras que terminan sin ser justificadas. Así que, bueno, necesitamos una serie de ingredientes para poder equilibrar la pregunta de investigación y entonces demostrarla como relevante. Al final, pues justificar es eso, mostrar cuán relevante es en sus partes. Y en este orden se recomienda hacer la exploración em, para buscarle su respuesta justa. ¿Cuán apasionado estoy o interesado en este tema? ¿Cuál es el valor social del tema? ¿Cuán importante es la necesidad de salud en el contexto en el que nació el problema de investigación? Em, Responder esta pregunta realmente hará una diferencia en hechos, es decir, habrá algún cambio en prescripciones, en intervenciones. ¿Cuál es el valor científico de este campo de conocimiento? ¿Cuán viable es con los recursos en tiempo, eh, en material, en experiencia incluso, responder a esta pregunta? ¿Acaso existe ya una respuesta dada? ¿Cuál es la contribución original que haré? Este tipo de preguntas las tendría que hacer en el insight el investigador e idealmente en la socialización del planteamiento de un proyecto de investigación
para ir equilibrando hacia el interés supremo el hecho de que se tiene que responder la pregunta. ¿A qué me refiero con interés supremo? Pues al bienestar de los participantes, sin desenfocar ese como el asiento final de estas respuestas. Así que tendremos entonces que buscarle un orden a esta argumentación y bueno, en estas 4 viñetas vamos a tratar de agotar las recomendaciones que deben incluirse en la redacción de una justificación de un proyecto de investigación. En primer lugar, hay que tener una necesidad clara por resolver, acotarla muy bien. Hay que delimitar entonces esta pregunta de investigación, idealmente estructurada como un mapa mental llamado diseño arquitectónico, que nos permita mirar el estado basal, la maniobra y el desenlace o resultado, y todos sus subcomponentes para justamente tener la claridad de dónde están los huecos de información y con base a esta tercera viñeta, que es estructurar una búsqueda con el acrónimo PICO, pues tratar de rellenar esos huecos de información y allí probablemente salir del problema respondiéndolo si ya hay información disponible. Es decir, es un camino relativamente corto y válido. No obstante, cuando los huecos no se llenan con la información disponible, realmente estamos frente a una frontera de conocimiento y entonces habrá que darle peso a lo relevante que es responder y es donde nos ubicamos ya en la cuarta viñeta. Recorrer en este orden es fundamental, porque si omitimos alguno de ellos, asumiendo que nuestra primera observación, cualquier inferencia que hagamos a priori basados en nuestra experiencia o en nuestra intuición, y a eso le atribuyamos ya una relevancia por responder, nos podría generar dispendio de tiempo y recursos. Entonces, en la primera viñeta hay que tener una necesidad por resolver. Decíamos, la observación sistematizada durante el ejercicio nos permite identificar esos huecos en la información y saber si realmente es una frontera de conocimiento, pues de otro modo nos podríamos perder en la idea de estar frente a un fenómeno nuevo, y nuevo no es necesariamente sinónimo de desconocido por parte de uno, así que más vale tener estrategias de búsqueda de la información. El diseño arquitectónico entonces es un mapa mental que debemos ya ir integrando a nuestro modo de desmenuzar la realidad de los problemas clínicos que enfrentamos. Y bueno, este es un esquema ya bien conocido y vamos a utilizarlo recurrentemente en esta presentación. Pongamos como ejemplo esta pregunta y contestemos a esta pregunta si parece clínicamente relevante. ¿Cuál es la frecuencia de deterioro cognitivo leve a través del test Mini-Mental y el cuestionario de Pfeiffer en adultos mayores? Hagamos el ejercicio entonces de identificar los elementos de el diseño arquitectónico y ver que, pues, lo primero que hay que definir es que sí cuenta con los 3 elementos, es decir, hay cierta linealidad, cierta estructura de lo causal, pero resaltamos en rojo la frecuencia porque al buscar relevancia, relevancia no es sinónimo de cantidad en realidad. Podríamos confundir aquí este concepto de la significancia estadística como elemento numérico y culmen del ejercicio metodológico, cuando la relevancia podría ser probablemente no tan precisa en lo matemático, eh, pero sí en el modelo clínico de la toma de decisiones, que suelen ser dicotómicas, por ejemplo. Entonces, la frecuencia o el recuento de un fenómeno a lo mejor no alcanza a tener el peso de relevancia que buscamos, ¿no? Y entonces el ejercicio de disgregar una pregunta de investigación en sus 3 componentes, de primera instancia nos permite ver cuán relevante es. Este es un segundo ejemplo sobre diabetes.
En el paciente con diabetes tipo 2 con sobrepeso y obesidad será más relevante la reducción de peso que el control farmacológico estricto de la glucosa para evitar complicaciones. Si se refirieron al texto o repasaron el texto recomendado para esta sesión, se podrán dar cuenta que aquí hay un término viciado, que es el de glucosa. Eh, y bueno, el propósito justamente es dejar ver que aunque esta pregunta tiene los tres elementos, el incluir glucosa y no otro componente clínico relevante relacionado con el desenlace, pues nos puede distraer, ¿no? Ya mencionaremos qué son los desenlaces subrogados o intermedios que no tendrían que distraernos. Otra vez, en la idea de que lo cuantitativo o lo numeral es siempre mayor en relevancia clínica con respecto a otro tipo de variables cualitativas. Tanto este como el siguiente son ejemplos que dejamos aquí como posibles screenshots para que pudieran hacer ustedes el ejercicio de identificar estado basal, maniobra y desenlace e ir haciendo el contraste con sus componentes particulares como el tipo de variable y el tipo de población. El cuestionamiento que hacemos, el problema de investigación que hacemos, es generado a partir de la observación, ¿sí? Ya dijimos que básicamente tiene que nacer en el campo clínico porque estamos en un programa de investigación clínica. Si tenemos esa certeza, entonces, esa pregunta nacida del campo clínico la tendríamos que filtrar a través de este prisma que ponemos aquí como un acrónimo FARA, en el que tendríamos que preguntarnos cuán factible y sensato, cuán ausente está la respuesta que buscamos en realidad, cuán relevante es la respuesta que buscamos y cuán aplicable es. Caminemos por esta pequeña hilera de mosaicos y hablando de factibilidad y sensatez, pues una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos para argumentar este componente es: ¿la modificación propuesta por acción de la maniobra sobre el estado basal tiene una explicación biológica o una base epidemiológica? Es decir, ¿estamos siendo sensatos con el conocimiento previo que estamos utilizando, desde los preceptos o bases biológicas hasta la explicación del comportamiento de las poblaciones, los grupos o los individuos en este fenómeno? Es decir, es un campo de conocimiento que tiene cimientos históricos, que muestra cierta linealidad causal, sí o no. Abajo se enuncian ejemplos de cómo es que se han ido labrando o puliendo ideas que partían de observaciones simples y después con más recursos, más desarrollo de conocimiento, pues se llega hasta inferencias causales, ¿no? Como el hecho de ciertos agentes infecciosos relacionados con la presencia o desarrollo de cáncer eh, y contacto sexual. Dentro de este campo de la factibilidad y la sensatez, tendríamos que preguntarnos también si la explicación por la cual se justifica la probable acción de la maniobra es lógica. Decíamos, tiene un sentido así, lineal, deductivo. Y esto, bueno, abona al hecho de que estamos en un campo de conocimiento que es consistente y que está bien construido. La insensatez a la que nos puede llevar a hacer, decíamos, brincarnos pasos o hacer inferencias sin suficiente soporte, sin suficiente estructura, pues puede llevarnos a, al terreno del amarillismo pseudocientífico y, bueno, cambiar drásticamente pautas diagnósticas, pautas terapéuticas. Sabemos que esta noticia falsa en los 90 acerca de la relación causal entre la exposición a cierto
ciertas cepas vacunales y la presencia de autismo, pues ha generado corrientes de divergencia sobre el beneficio de las vacunas, ¿no? Entonces, pues esto es solamente un breve repaso histórico del trabajo de Wakefield, en el que hubo muchas inconsistencias, demasiados sesgos, y que al final, si se hubiera hecho quizá el ejercicio de análisis de la justificación de proyectos como este, pudiera haberse evitado este tipo de publicaciones y de consecuencias, como publicaciones en revistas de alto impacto que después tendrían que retractarse por mucho o poco tiempo que haya pasado. Entonces, aquí el ejemplo de que el rigor científico y el orden, en este caso el planteamiento de una justificación de un proyecto o problema de investigación, eh, podrían ser en algún momento en cualquier medio, ser evadidos o simplemente ignorados. Seguimos en el terreno de la factibilidad y sensatez, preguntándonos así: las observaciones que dan origen a esta pregunta provienen de evidencia directa y justificada y no de suposiciones, porque sería una doble contradicción, ¿no? Construir suposiciones basados en una primera suposición. Y bueno, aquí abajo se enuncia el ejemplo de esta suposición de que las personas con obesidad tendrían más desenlace de mortalidad que aquellas sin esta característica antropométrica o metabólica. Y bueno, a lo largo del desarrollo del proyecto, justamente es que se puede ver cuán em, irrelevante podría convertirse esa característica si se hace un enfoque adecuado, en el entendido de que en la causalidad todo es multivariado. Entonces, buscar como antecedentes o marco teórico dentro de la búsqueda de información, elementos que no son suficientemente sustentados, pues nos hacen cimentar nuestro proyecto en suposiciones o en argumentos poco sólidos que a su vez hacen muy desmoronable la justificación de nuestro propio proyecto. Otra pregunta recomendada dentro de este campo de valorar la factibilidad y sensatez es si se ha descartado la existencia de una explicación alterna obvia, no relacionada con la maniobra de interés. Como ejemplo, que en algún momento se comentó ya, pues es esto de suponer o inferir que la iluminación de la habitación en los niños menores de 2 años podría asociarse al desarrollo de miopía basado en una observación a priori, cuando en algún momento otro grupo pues demostró justamente que es la necesidad de los padres de mantener la eh, alta luminidad nocturna, por ser ellos miopes, pues es la que indirectamente podría permitir demostrar el riesgo de miopía en los niños y no la luz en sí, ¿no? Entonces, estos paralelismos nos pueden llevar al hecho de no tener el panorama suficientemente abierto como para mirar la causalidad em, por obviedades, que por tener nuestro panorama cerrado en cierta necedad de haber descubierto una relación nosotros, pues nos haga tomar una decisión o un planteamiento erróneo. El siguiente elemento del acrónimo FARA es la ausencia de respuesta previa. Sobre esto se desarrollarán más sesiones y ya se ha hablado antes, que es el tener esa disciplina de aplicar el acrónimo PICO. En este caso, pues se pretende contrastar elementos del acrónimo como P, que puede ser problema o población, la I de intervención, la C de comparador y la O de outcome o resultado. Entonces esto se parea con los elementos del esquema mental recomendado, que es el diseño arquitectónico, estado basal, maniobra y desenlace, y que en este orden de búsqueda tenemos que tratar de aceptar, de encontrar, de contextualizar la información disponible y ahorrar mucho tiempo y recursos, o bueno, en su defecto, definirlo como un hueco de información que tiene que llenar.
Esto es un ejemplo, una gráfica de bosque en la que se deja ver cómo a lo largo de la década de los noventas prácticamente, o entre los ochentas y noventas, situaciones que ya habían sido demostradas, como en este caso la exposición al tabaquismo pasivo como factor dañino, pues llega un momento a partir del 85 en el que, si contrastamos con la información disponible 12 años después, prácticamente es la misma. Entonces, quien ha planteado la necesidad de estudiar, queriendo justificarla a lo largo de estos años, pues en retrospectiva podemos ver que se ha estudiado tanto sin demostrar alguna diferencia, que pues es un gran derroche de tiempo y recursos. El tercer elemento del acrónimo, que es la relevancia de la respuesta buscada, lo tendremos que enfocar en nuestra argumentación a uno o a los tres componentes de la pregunta, aludiendo al estado basal, maniobra y desenlace. ¿Cómo podríamos argumentar o justificar la relevancia en cada componente? Pues estos son los comentarios relacionados. En el estado basal, eh, hay que considerar la importancia, pues en primera instancia, por la frecuencia o condición del estudio. Y por frecuencia no significa que buscar siempre problemas muy frecuentes, sino que justamente argumentar alrededor de esto, ¿no? Tanto para los fenómenos muy frecuentes como la diabetes, como para fenómenos tan raros que se necesitan estudiar casi microscópicamente por lo raro que son y por su relevancia en la calidad de vida o en la historia natural, como la esclerosis múltiple, por ejemplo. En la maniobra podemos encontrar argumentos de justificación eh, al mirar si la validación y estandarización de ciertas intervenciones, sean preventivas o terapéuticas, en función de su ejecución controlada, dado que es bajo un proyecto o protocolo de investigación, permitirá reducir costos por acción de esta maniobra, simplificar el manejo o reducción de eventos adversos. Entonces ahí es donde se pueden encontrar términos de justificación para esta parte del diseño arquitectónico. Ahora, en cuanto al desenlace, que es respecto al que más solemos argumentar justificación, pues puede ser en función de la gravedad de la condición final. Y estas siguientes viñetas son una especie de recomendación en cuanto a no engancharnos con esos elementos que se enlistan aquí, eh, porque engancharnos en esos aspectos podría dar una falsa impresión de gravedad en nuestros argumentos. Si estudiamos características subrogadas que no tienen traducción clínica, difícilmente podremos en algún momento aproximarnos a lo causal, ¿no? ¿A qué se refiere lo subrogado o intermedio? Pues es que de repente los proyectos pueden inundarse de aspectos moleculares o decíamos cuantitativos o subcelulares que no son irrelevantes en realidad en cierto campo del conocimiento, pero en el de la investigación clínica todavía hay una gran brecha entre lo molecular, a veces intangible en el campo clínico y en efecto el desenlace clínico, ¿no? Como o mortalidad o agravamiento o complicación o curación, etcétera. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no quedarnos atorados en resultados subrogados como argumentación de una justificación. En el segundo elemento vemos que estudios de características propias de la enfermedad que no tienen manifestación ni consecuencia clínica y que terminan siendo alegorías clínicas o fenómenos transitorios o intermediarios no nos ayudarán a tomar decisiones. Entonces hay que evitar también este tipo de eh, características del problema que observamos como bandera de relevancia, ¿no? En tercer término, estudiar manifestaciones clínicas de la enfermedad o complicaciones menores que puedan ser reversibles, que no implican riesgo,
podría también hacernos navegar o a lo largo de la historia natural de la enfermedad sin realmente encontrar una em, intervención que sea relevante para el desenlace de esa historia natural. Entonces, hasta donde vamos, pues podemos ver que hay distractores en el camino, ¿no? De esa historia natural que podrían ser llamativos, ciertamente escandalosos, ser muy cuantitativos, pero terminan sin ser relevantes en el desenlace que realmente queremos demostrar o estudiar. Como cuarto elemento, el estudio de complicaciones mayores o irreversibles de la enfermedad podrían poner en riesgo la vida del sujeto y nosotros en la necesidad de estudiar, ¿no? O de demostrar algo que en realidad no cambiará la historia natural, podría exponer a los sujetos a un mayor desgaste, al encarnizamiento terapéutico, etcétera. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esta pertinencia de ciertas intervenciones sin desenfocar el interés supremo de un proyecto de investigación, que es pues justamente el participante en el proyecto de investigación. Y así podríamos tratar de jerarquizar la importancia de los desenlaces sin hablar de que el estudio de las flatulencias es irrelevante, en realidad depende mucho del contexto en el que se plantee. No se trata de denostar cosas que parecieran de baja importancia para tomar decisiones contra momentos críticos en los que tener la mejor información disponible nos permitiría cambiar drásticamente el desenlace. Pero también esta gráfica nos permite, si nos ubicamos en el lado derecho, ver que, por ejemplo, el estudio del calcio como un indicador o un marcador serológico nos podría llevar a buscar como desenlace si hay calcificaciones coronarias en un contexto de infarto agudo, por ejemplo, o si la densidad mineral ósea sube o baja en un contexto de estudios musculoesqueléticos, o si el tejido blando se calcifica en un estudio de cortes para dolor y funcionalidad. Si nos quedamos atorados en medir calcificaciones, densidades, calcificaciones del tejido, podríamos no alcanzar a trasladar la información relevante al desenlace que al final el clínico en la práctica vive, que es presenta o no presenta un infarto, se fractura o no se fractura, modifica o no su sensación de dolor. Y es a lo que se refiere esto de no atorarse con los subrogados, ¿no? En la argumentación de la justificación. Ahora, en el desenlace, hay otros componentes aparte de los que mencionamos, como la frecuencia en sí, es decir, hacer estudios en donde se advierte desde el planteamiento que la frecuencia será baja a pesar del gran despliegue logístico, pues sería un elemento que eh, incluso desjustificaría, ¿no? O mostraría como injustificable el desarrollo del proyecto. Costos siempre influyen y bueno, no siempre solo económicos, ¿no? Sino en cuestión de productividad o calidad de vida. Son argumentos que son importantes y si bien hay un conjunto de estrategias y de metodologías también para los estudios de costo-beneficio. Dentro del contexto de la investigación clínica, los aspectos de costo son argumentos bastante válidos para la justificación de estos proyectos, sobre todo cuando se advierte que los costos serán bajos, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, en los estudios de tipo ensayo controlado, aleatorizado. Sin embargo, bueno, siempre es importante incluir viñetas de esta naturaleza. Al final del camino, el último elemento que es la aplicabilidad, es decir, después de todo este eh, torrente de argumentos, ¿qué aplicación le vamos a dar? Esto se llama objetivo latente. Al final, la visualización que el investigador hace, imaginarse con el resultado en las manos, y de allí suponer o desear cuál va a ser la aplicabilidad,
a nivel individual o social es lo que nos tendría que mover, pero sin haber pretendido saltarnos desde la epifanía del problema investigativo hasta tratar de llegar de inmediato a su aplicabilidad. No se pueden atropellar los pasos previos eh, porque termina uno decepcionándose y derrochando recursos innecesariamente. Como repaso general y panorámico, entonces podemos ver que hay que hacer un análisis estructurado, que el diseño arquitectónico es fundamental, yéndonos de izquierda a derecha en esta lámina, es fundamental para poder organizar nuestro pensamiento frente a un problema, posible problema de investigación. Hacer un filtro de sensatez en cuanto a lo lógico, lo lineal, lo causal, el conocimiento previo disponible y previo por eh, encontrarlo en una búsqueda exhaustiva, no previo por lo que alcanzó uno a conocer circunstancialmente, sino tener justamente esa certeza de que hay ausencia de respuesta y de allí pues brincar a los argumentos de relevancia por los componentes del diseño arquitectónico, la relevancia de los componentes del estado basal, de la maniobra y o del desenlace y tratar siempre de buscar elementos de relevancia en los argumentos de los tres, no centrarnos solamente en el desenlace. Así que dice aquí, a veces buscamos una supuesta respuesta donde no hay necesidad. ¿Realmente es eso? Saber, ¿hay necesidad de responder esta pregunta? La respuesta tendría que ser sí, porque de no ser sí, posiblemente estemos topándonos con una necesidad que no esté privilegiando al interés supremo de un proyecto de investigación, sino a otro tipo de intereses. Somos falibles, entonces pueden ser intereses personales, intereses económicos, conflictos de intereses los que nos pudieran distorsionar la idea y hacernos creer que en efecto es muy relevante, ¿no? Em, Estos últimos recuadros nos recuerdan que los términos de relevancia clínica van sí de la mano con la significancia estadística, pero configurados de una manera en la que la naturaleza de las variables nos permite trasladarlo más a la jerga expresiva de los clínicos, hablar de riesgos, de factores de riesgo, de factores de protección, de factores de supervivencia, de mortalidad, de número necesario a tratar o a dañar, de intervalos de confianza, de unidades de medida como la prevalencia, la incidencia acumulada, la tasa de incidencia, son elementos, bueno, los de intervención como prevención, tratamiento, paliación, son los elementos o el lenguaje en el que tendríamos que procurar hablar cuando estemos discutiendo sobre relevancia clínica. Y bueno, este es el último momento de insistir en que no desenfoquemos el núcleo que nos tiene que atraer o impulsar, como quiera uno enfocarlo, hacia el desarrollo de proyectos de investigación. La argumentación y justificación debe al final aliarse, más que contraponerse, aliarse con otros aparatos externos al investigador. De primera instancia, el investigador mismo y su autorreflexión sobre todo lo que hablamos, el FARA de este proyecto de investigación. Pero existen comités de ética en investigación, comités editoriales y finalmente los depositarios eh, utilitaristas de esta información, que son los demás colegas y autoridades en salud que toman decisiones con esta información, pero todos depositamos este tipo de eh, usos hacia los pacientes. Así es como recorrimos ya el breve camino em, recomendado para estructurar un ejercicio de justificación de un proyecto de investigación.
Están aquí las referencias. La maestra Ivonne, le agradezco la oportunidad de permitirme hacer el ejercicio explicativo. Y bueno, esto es un pequeño agregado post créditos de origen anónimo, pero es otro ejercicio de cómo, a manera de autoentrevista, responder mientras va uno integrando el texto de una justificación. Responder estas preguntas de manera exhaustiva, en ese orden, o sin excluir alguna de ellas, es otro modo de redactar esta parte tan importante en el planteamiento de un proyecto de investigación. Muchas gracias.